Gracias por la invitación. La idea es comenzar a contarles un poquito desde mi experiencia la parte de impulsar el emprendimiento dentro de un hackathon, que está buenísimo y que es excelente para los que recién arrancamos. Yo arranqué ya hace unos 6 años atrás con mi emprendimiento y participé en un hackathon en el mientras hacía mis primeros pasos como emprendedor y como trabajando en tecnología y viendo de qué manera hacía la innovación y cómo innovaba con lo que yo soy. Me presento un poquito, un segundo para que me conozcan. Soy especialista en ciberseguridad, en data governance, en toda la parte de networking. Tengo una trayectoria de más de 28 años trabajando en tecnología. He trabajado en diferentes industrias como networking, telecomunicaciones, toda la parte de sistemas. Soy licenciado en redes y comunicaciones de datos. También estoy certificado por Cisco. Nada, un poco de la experiencia que uno trae, pero en un momento de mi vida me dediqué a emprender. Dije, bueno, necesito hacer mi carrera profesional de una manera diferente, entonces comencé con mi propia startup. Entonces, la idea es decir y ver en este tiempo, en este espacio, para que ustedes se motiven, para que ustedes vean lo que es innovar y empezar a transitar la participación en hackathons, que son experiencias increíbles. Bueno, la agenda, un poquito lo que quiero comentarles, los beneficios de un hackathon, la parte de cómo prepararse, porque hay que prepararse para participar de uno y para entender qué estrategia voy a utilizar y cómo puedo maximizar el valor luego del hackathon. Yo con mi primer hackathon, y eso es una experiencia particular, esto se lo voy a dejar, el slide y todo lo demás, pero el tema es cómo aproveché yo luego el hackathon, ¿sí? Que eso fue algo maravilloso. ¿Por qué? Porque me abrió la puerta a trabajar en un área o a trabajar en una industria que no tenía experiencia, ¿sí? En minería, empecé a trabajar en lo que es minería metalífera, acá en Argentina. ¿Qué beneficios trae? Un poquito estos beneficios es las conexiones valiosísimas. Cuando uno participa en un hackathon, empezás a establecer relaciones y conexiones con emprendedores y potenciales inversionistas también. ¿Por qué? Porque van observando los inversionistas, uno se va presentando y va observando qué tipo de base nos pueden dar para futuras colaboraciones. A nivel de esas colaboraciones, la parte de interacción dentro del hackathon, uno va interactuando, uno va trabajando, uno va desenvolviéndose. Por eso digo que tiene que tener algunas estrategias ya preparadas, ya vistas, al menos en mi experiencia y lo que le puedo dar al público que tenemos el día de hoy es les puedo dar esa capacidad de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? En Argentina tenemos algo que es decir, bueno, me presento igual, doy la mano, encantado, un gusto, y empezás a interactuar con personas que son C-levels, son personas que toman decisiones, son personas que te están escuchando lo que uno está haciendo. A nivel de lo que también uno le puede sacar el jugo o exprimir un hackathon, es que uno amplía su red de conocimiento y su red profesional. ¿Por qué? Porque al lado mío había personas de diferentes áreas. Yo soy, imagínense que vengo de la parte de networking, de telecomunicaciones y metiéndome en seguridad, en ciberseguridad, empecé a conocer chicos desarrolladores, jóvenes. Yo era uno de los más grandes en ese momento en ese hackathon, con 30 y pico de años. La persona que estaba al lado mío eran chicos de 17, 18 años que hacían sus primeras herramientas y lo que pudimos hacer fue intercambiar ideas, ¿sí? Entonces, también tenemos acceso a muchos recursos donde normalmente no tenemos en todos los lugares. ¿Por qué? Porque los mentores que están dentro de un hackathon lo que van a ofrecer es orientación, un apoyo crucial, van a ayudarnos a participar, a superar los obstáculos que nos iban colocando. Nosotros íbamos eligiendo qué actividad íbamos a hacer o qué proyecto teníamos en nuestra cabeza. Entonces ahí empezamos a interactuar. ¿A interactuar entre quién? Entre diferentes personas, diferentes áreas, diferentes conocimientos. Y eso lo que a mí me ayudó y como experiencia es a crecer. ¿A crecer en qué sentido? A ampliar mi red, ampliar mi cerebro, ampliar mi cabeza, pensar diferentes cosas. Aprovechar la experiencia que te transmiten esas personas que son los mentores y para qué es el objetivo el hackathon. Puede haber hackatones tecnológicos, hackathon de innovación, hackatones sustentables, hackathon, por ejemplo, el otro día participé uno de juegos, ¿sí? De videojuegos, y la realidad yo estuve como mentor. ¿Por qué? Porque tenía que
hablar desde el lado de la seguridad, del lado de la ciberseguridad en esos desarrollos. Entonces como que uno va tomando esa experiencia, ¿sí? Y lo que hacemos es ayudar a desarrollar esas habilidades que tienen las personas. A nivel de desarrollar habilidades técnicas de negocio. ¿Por qué técnicas? Y porque voy a los que estamos dentro de este mundo de la tecnología, la innovación, las nuevas prácticas, podemos captar nuevas prácticas, mejores prácticas, podemos gestionar negocios, ¿por qué no? Y uno empieza a charlar con un mentor y dice, no, yo tengo una idea que puede ser interesante para el día de mañana. Yo recuerdo que en el hackathon este que participé de minería, habíamos empezado a realizar, el proyecto que habíamos elegido era colocarle sensores de Internet de las Cosas, el famoso IoT, a todos los camiones fuera de ruta. Un camión fuera de ruta es gigantesco y era colocarle sensores para hacer la trazabilidad de ese camión a lo largo de las telecomunicaciones, a lo largo de toda la planta, toda la mina, y lo íbamos chequeando. Entonces, ¿cómo se formó el equipo? Se formó con un desarrollador, yo que era especialista en networking y telecomunicaciones más ciberseguridad, una persona que era un geólogo, entonces conocía toda la parte geográfica, después otra persona que era el mentor que nos traía, que era de una empresa minera, entonces empezamos a colaborar y a trabajar en equipo, a ver de qué manera lo resolvíamos y lo hacíamos de una manera súper interesante al proyecto. A nivel de cómo se prepara uno, siempre trato de todas mis ponencias, mis presentaciones, tratar de ir hilando y tratar de ir hilvanando y trabajando sobre cómo uno se prepara. Previo a todo esto que le conté, cómo fue un poco la experiencia, la idea es cómo me fui preparando y la idea era cuál era mi meta de estar en ese hackathon, qué era lo que yo iba a buscar. Después de desarrollar, una vez que estábamos dentro del equipo, una vez que ya estaba dentro del hackathon, ¿qué fui a buscar? Y fui a buscar contactos, coworking, fui a buscar gente que sabía mucho más que yo, que tenía mucho más conocimiento. Entonces, una vez que empezamos a trabajar en equipo era, bueno, ¿cuál es el objetivo en este caso ya del proyecto? Desarrollar un prototipo. Genial, salimos a buscar fuera del predio, madera para armar el camioncito, sensores, compramos sensores para ponerlo, eh, para hacer que el prototipo que nosotros íbamos a después presentar a esos mentores, a esas personas que nos estaban escuchando, puedan detectarnos a nosotros como profesionales y futuros emprendedores en una tecnología, en una innovación que en ese momento no estaba. De esto le estoy hablando hace unos 10 años atrás, 12 años atrás, que fue mi primer hackathon. Después buscamos el feedback, porque uno busca el feedback y después generás esa conexión. ¿Por qué buscas el feedback? Considero, y es algo que a mí me enriqueció mucho participar, porque ahí empecé a entender cómo era el mundo de la minería y cómo tenía que ir y plantarme y comentar y charlar y dialogar con estas diferentes personas que eran totalmente ajeno a cómo venía yo, ¿sí? A cómo venía, porque el mundo de la minería es totalmente ajeno. ¿Y qué me ayudó a desenvolverme? Eso fue lo que sucedió, me ayudó a desenvolver. Otra de las cuestiones, que esto fue muy, muy hermoso del hackathon y lo aproveché, cómo gestionar un equipo de trabajo, la diversidad del equipo. ¿Por qué? Y porque eh, no todo el mundo viene del mismo rubro que uno. Porque yo, como les dije, me junté con un geólogo que no tenía idea, me junté con un desarrollador que algo tenía idea, pero también me junté con un mentor que venía del lado de la minería básica, de la minería de la vieja escuela. Entonces ahí empezará este equipo a formarlo, a liderarlo, la diversidad, que aportamos diferentes ideas, no todos opinan igual, no todos opinamos igual y cada uno iba poniendo su granito de arena. La parte de las estrategias de formación, a nivel de implementar ciertas estrategias para qué, para luego poder explicar el proyecto que uno estaba innovando o que uno consideraba que estaba innovando. ¿Por qué? Y porque estaba haciendo un prototipo, estaba trabajando, teníamos idea del equipo. La parte de colaboración efectiva, esto que es clave, que sea efectiva, que si uno colabora, sea de la manera correcta, sea de la manera que uno lo escuche y decís,
la verdad es enriquecedor lo que me está diciendo. Está muy bueno lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque mi idea es más técnica y a lo mejor el geólogo me está dando otro punto de vista. Entonces, a tener el cuidado. Entonces, todo eso, cuando uno está, que hay algo que ahora va a estar bueno, que es una parte del hackathon, que esto es, dijimos, el objetivo, la formación del equipo, y ahora fíjense que es la investigación y planificación. Si voy a ir a un hackathon de minería, tengo que investigar previamente la importancia que va a tener, quiénes van a participar, realizar esta investigación a ustedes como emprendedores y dependiendo qué tipo de hackathon puedan participar, y yo los motivo porque la verdad que a mí me hizo fantástico participar de esto, pero es investigar de qué se trata, de qué se va a tratar, cómo puedo ser, y empezar a planificar actividades, como ser durante el hackathon, el intercambio de opiniones, la charla, recopilar información, ¿de quién? De los mentores, de tus propios compañeros, de los colegas que te toquen en el equipo. Normalmente los equipos se forman en ese momento, no es que ya han formado los equipos. Entonces empezás a comenzar a recopilar esa información que es súper enriquecedora. ¿Por qué? Porque ahí empezás a interactuar. Y después, como sigo, como trato siempre de ser en mis charlas, en mis ponencias, digo que yo hago todo una enhebro y trato de hilar todo. ¿Qué estrategia utilizo durante el hackathon? El cronograma. Yo soy muy de planificar, gente, les aviso, soy muy de planificar. Si no tengo todo ordenadito, todo bien puesto, que el horario, que no, que terminamos, empezamos en una hora, terminamos en otra, entonces ahí empezamos un cronograma. Entonces, un cronograma, crear claro para que todo el equipo comprenda cómo hacer el cronograma, técnicas de prioridad, qué se le da prioridad, si una tarea tarda más, tarda menos, si dentro de todo mi desarrollo de esa innovación o de ese producto que estamos trabajando sirve. Los tiempos de descanso, quién descansa primero, quién descansa después. Me acuerdo que ese día fueron 48 horas de no dormir, porque un hackathon es, arrancamos un viernes a las 6 de la tarde, dieron las consignas, empezamos a trabajar, creo que hasta el domingo, hasta las 12 no durmió ninguno de los 5 que éramos del equipo, no durmió nadie, porque era, no, tenemos que terminar el desarrollo, no, fíjate acá que el sensor. Entonces también los tiempos de descanso son válidos. Pero es tanta la emoción de participar de un hackathon, que te tengan en cuenta, que te pregunten, que se acerque una persona, un CEO de una compañía, el CTO, que es el jefe de tecnología de una compañía, por ejemplo, se te acerca y te pregunte. En este caso era una empresa americana, entonces se acercaba una persona de origen canadiense, un americano, se acercaban, te preguntaban, charlaban, intercambiaban ideas. Entonces no te ibas a dormir porque estabas tan emocionado que te pregunten y que te tengan en cuenta en el proyecto, que era algo que vos decías, no, no lo puedo creer. Me está preguntando el CTO de la compañía o el jefe de la compañía, me está preguntando a mí, que no me conoce, lo único que me dijo, me miró el nombre así que teníamos puesto y me dijo, ah, Martín, un gusto. Bueno, ¿qué están haciendo? No, mire, estamos trabajando. Y explicarle el proyecto, bueno, sigan trabajando. Y eso era, pero bueno, como consejo, después de muchos hackathon y de haber pasado por innovaciones y todo lo demás, la parte de seguridad y ciberseguridad, los tiempos de descanso a veces son válidos porque descansando uno, dando una vuelta digo yo, saliendo del lugar, dando una vueltita, te motivas y puede ser diferente. La colaboración, esto de fomentar el ambiente positivo. Si alguno se decae, siempre tiene que haber otro dentro del equipo del equipo que te toca, es decir, no, no, vamos, vamos, continuemos, sigamos, porque es la motivación a terminar ese proyecto, ese prototipo. Comunicación efectiva, siempre ser claro, conciso. Muchas veces dentro del equipo uno va viendo quién puede llegar a tener esa cualidad de comunicación efectiva, comunicación asertiva. Si alguien se está equivocando, decirle correctamente, no, mirá, esperá, pensémoslo un minuto más. Entonces comenzás a trabajar en la comunicación y a uno lo enriquece también. ¿Por qué? Y porque a lo mejor yo puedo ser muy veloz para hablar, que muchas veces me dicen, Martín, frená un segundo porque estás hablando muy rápido. Entonces ahí me tranquilizo y digo, no, espera que quiero transmitir bien el concepto. Entonces uno comienza a esto, a fomentar el ambiente positivo. Vamos chicos que se va a poder, un poquito de liderazgo tenemos que tener todos. Entonces eso hace que uno se motive y ahí nacen muchas ideas y nace mucho la parte de la presentación del proyecto. ¿Cómo voy a preparar esa presentación?
yo ya vengo trabajando, venimos cansados, venimos, no, pero es tanta la motivación y te dicen, no, ahora lo tienen que exponer todo su proyecto adelante de toda la audiencia. Y no me olvido más, subimos arriba un pedestal, una tarima y éramos los cuatro y presentando el proyecto, hicimos una, mientras uno se encargaba de terminar el desarrollo, el otro terminaba de encargarse la maqueta del camioncito con todos sus sensores, y yo estaba haciendo la presentación y era exponerla, cómo captamos la atención, cómo se acuerdan después del equipo, cómo, de qué manera, entonces era buscar algo distintivo, buscar algo, y ahí empiezan a fluir las ideas. Y ahí empiezan a fluir a ver cómo se acuerdan de nosotros, cómo se acuerdan del equipo de Martín y todos los chicos, no me olvido más, Adrián, Germán, y estaba el geólogo que era Oscar. Éramos los cuatro. Che, ¿cómo se acuerdan de nosotros? ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces era el nombre, era comunicación del valor, ¿sí? ¿Qué valor tiene el proyecto que hicimos? ¿En qué nos basamos? ¿Por qué? Y ahí empieza un poquito lo que es la pasión que uno le transmite a una persona que nos está escuchando. Es un poco a veces lo que uno trata de transmitir, en el lado mío en este caso, en la parte de ciberseguridad, uno lo que trata de transmitir es eso, ¿sí? Es pasión por la ciberseguridad, por la seguridad de la información, por tratar siempre de proteger esto. Bueno, esa fue un poco la idea que nosotros hemos tenido. Ahora, ¿cómo maximizamos el post? Porque está todo muy lindo, el hackathon termina, son 48 horas, 72 horas, y el después. Y el después, acá viene una parte que es el seguimiento y la insistencia. Y yo digo, ¿la insistencia está bien? Sí, está bien, en su justa medida. Yo he mandado a directores de tecnología, he mandado mails a gerentes, a directores, para poder seguir en contacto y si se acuerda usted de mí que estuvimos en el hackathon, empezar a buscar esa forma, visitar a las empresas, visitar a un CTO, porque normalmente ellos, las personas que están dentro del hackathon, te dan sus contactos, te dan su tarjeta de presentación y no es para decir, me la dio, no, no, es porque algo ven o algo vieron para que uno lo pueda volver a contactar. Así es como conseguí mi primer proyecto después de un hackathon en esta empresa minera. Entonces, la importancia del seguimiento, esto de mantener el contacto después del evento. Y no es todos los días escribirle a toda hora un mail, no, no, es tener esa paciencia que uno, muchas veces uno la siembra y después la cosecha, porque la paciencia se siembra todos los días, uno siembra, estrategia de seguimiento, cómo uno puede utilizar ciertas estrategias efectivas de seguimiento, pasándole, a mí me pasaba que le digo, bueno, le mando una news, le preparo por mail un flyer, algo cortito sobre una noticia importante que impactaba sobre seguridad y networking en ese momento en minería, y se la mandaba. Y la persona me contestaba, me decía, qué buen post, qué buen relato, qué buena. Entonces ahí empezás a trabajar. Y uno cultiva las conexiones. A ver, una conexión, una relación, como todas las relaciones en la vida, lleva tiempo. No es que de hoy para mañana uno va a tener directamente las puertas abiertas en todas las empresas que vayan a un hackathon y los van a recibir. No, es perseverar, es motivarlos a que sigan intentándolo. Uno tiene traspiés, uno tiene miles de cosas en su día a día. Entonces uno comienza a esto, a insistir, a enviar, a ponerse en contacto, a participar, a ser parte de un poco de todo esto. Y después viene lo bueno de todo esto, el post, es también uno saber escuchar lo que le están diciendo a nivel de feedback para que sea retroalimentación nuestra. Esto de, uy, Martín, habla más despacio, listo, yo lo escuché, uy, empiezo más despacio, soy más pausado. Trato a veces al principio puedo arrancar un poquito más acelerado, después ya empiezo, también son los nervios, también son un montón de cuestiones de hablarle a un público nuevo, de poder charlar, pero eso ustedes tómenlo y como consejo, tómenlo de una manera que pueden arrancar bárbaro, pero como ya conocen todo el tema, pueden ir empezando a estar más tranquilos. Entonces la retroalimentación que uno le dieron, no me olvido más la retroalimentación, su proyecto está buenísimo, pero, y ya el pero, viste, hicimos todos en el grupo, no, lo hicimos mal. No, no,
pero hay que ver bien los costos, beneficios, teníamos que ver todos los números, toda la parte económica del proyecto, porque era un proyecto para hacer seguimiento de piezas dentro de un camión, entonces eran sensores por todo el camión fuera de ruta en minería, era un costo, obviamente que era un costo excesivo, pero le gustó, entonces ver y después cómo aplicamos esa estrategia de retroalimentación para poder modificar el proyecto y que sea viable financiera y económicamente, porque eso también uno lo aprende en un hackathon. Aprende la parte financiera, puede aprender la parte económica, puede ver la parte de retorno e inversión para la empresa, de si es CAPEX u OPEX, ¿sí? Empezás a observar y a aprender eso y uno lo tiene que captar. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a mí después para mi emprendimiento. Si tengo que hacer una inversión, si tengo que hacer si tengo que hacer una inversión, si es inversión, qué retorno tengo de esa inversión. Entonces, como uno empieza a comprender todo este punto. Y un poquito más ya falta poquito y no los aburro más con esto, pero espero que estén enganchados, pero bueno, la idea es integrar nuevas ideas, ¿sí? En el emprendimiento, porque a mí me sirvió para darme cuenta que la seguridad de la información no era solamente seguridad en la parte informática de administración, sino que me sirvió también para la parte de seguridad a nivel operativo en una mina, por ejemplo. Entonces me abrió la cabeza de otra manera, tuve que empezar a aprender otros conceptos, el hackathon me abrió para nuevas oportunidades, tanto de conocimiento como de redacción de proyectos o presentación de nuevas propuestas a empresas que lo requieran, identificar oportunidades totalmente, ¿sí? Integrar emprendimientos, uno se asocia con otro emprendimiento que a lo mejor tiene toda la parte que a uno le falta, ¿sí? Nosotros, como les comenté o como lo vimos, Comuni es mi emprendimiento. Yo hoy estoy representando a mi propia startup, mi propio emprendimiento, soy mi propio, eh, soy todo. Soy el todo en el emprendimiento. Soy el que va a las reuniones, soy el que hace el trabajo, soy el que lleva la facturación, todo, hago todo. Entonces, eso también lo que nos hace a los que somos emprendedores más fuertes y nos motiva a seguir adelante en lo que estamos convencidos de que es lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Entonces, como conclusión, ¿qué les puedo decir? Participar de hackathons para mí fue una experiencia increíble, maravillosa, me cambió mucho la cabeza. Eh, Extensión de las redes. Hoy tengo gente que me ha conocido en hackathon y todavía ya pasaron varios años y todavía nos seguimos escribiendo, sigo en contacto. He desarrollado otro tipo de habilidades, como ser ciertas cosas de liderazgo, ciertas cuestiones a nivel de trabajar en equipo, de interactuar con diferentes pensamientos, porque uno, imagínense, y esto es algo particular a los ingenieros o licenciados, dicen somos cerrados, yo ingeniero en telecomunicaciones, y cerrado, o cuadrado, nos dicen que somos cuadrados, a mí me abrió el mundo. A mí se me abrió, empecé a abrir un poco más mi cabeza, entonces hace un desarrollo de habilidades diferentes. Y un poquito esto de ciberseguridad, porque es el core de hoy de mi emprendimiento, sustentable, que voy a agarrar algo de la ponencia anterior, que estuvo buenísimo, de la sustentabilidad, bueno, la parte de ciberseguridad sustentable, y se puede hacer. ¿Por qué? Y porque estas son nuevas ideas, a ver, son nuevas ideas a nivel de engancharlo con la sustentabilidad. Virtualización y cloud computing es algo sustentable. Gestión de activos, porque si yo tengo todos mis activos correctamente parchados, completamente configurados y todo lo demás, puedo tener que tenga más vida útil ese activo. Un activo es una máquina, es un servidor, es una computadora, y si yo lo tengo correctamente configurado, ese activo va a tener más vida útil y voy a gestionar mucho más la sustentabilidad. En esto que le decía, la extensión de la vida útil y la eficiencia en una recuperación ante desastre. También es algo que nosotros, los tecnólogos, o lo que estamos trabajando en ciberseguridad y tecnología, lo que hacemos es tratar de generar concientización y eficiencia ante un desastre, ¿sí? Así que bueno, no sé si fue corto o largo, si me apuré mucho, si no, pero bueno, agradecido. Ahí está un poquito lo que
Es mi startup, en realidad ya es de emprendimiento, pasé a startup. Esa es mi empresa Comuni, que es Cyber Security, Data Privacy como servicio. Hacemos todo esto de ciberseguridad, tecnología, innovación y tratamos siempre de darle lo mejor y concientizar a todas las personas en seguridad que hay tanto hacking dando vuelta, hay tantas personas que quieren hacernos daño, que la idea es concientizar y espero que esto le haya servido a nivel de la experiencia de haber participado en varios hackathon de mi parte y que, bueno, que sigan adelante, no se desanimen, vayan para adelante, los hackathons son súper interesantes para aprender, intercambiar ideas, así que bueno, cualquier duda, consulta, estoy a disposición. Gracias a todos y bueno, hasta acá ha llegado mi ponencia. Muchas gracias, Martín, por esa ponencia tan interesante y no te preocupes por el tema del tiempo cuando algo es tan valioso, no importa si se demora unos minutos más, unos minutos menos, realmente esa información que tú nos estás compartiendo es aplicable no solo para los emprendimientos, sino también para la vida. Una hackathon ayuda mucho a abrir el panorama, intercambiar también con personas de otros roles, de otras profesiones, incluso de otros países, como estamos haciendo en este momento. Aquí, yo Exactamente. soy ecuatoriana, yo soy colombiana, tú eres argentino, Steffi también es colombiana, el público y también las coordinadoras del proyecto son peruanas, entonces la cantidad de ideas que pueden surgir a partir de una hackathon, incluso de una conversación como esta, es impresionante. Y tengo aquí una pregunta de Marisela Sí, Alexandra que dice, ¿cómo se puede asegurar una comunicación clara y efectiva cuando el equipo está trabajando bajo presión o con tiempo limitado? ¿cómo puedo hacer? Mira, yo te voy a transmitir que he sido líder de equipo y he sido parte de equipo. Y siempre voy a decir algo, las personas, vos al principio, cuando uno está trabajando bajo presión, tiene que identificar los roles y perfiles de cada uno. No todo el mundo puede responder a una presión igual que otro. Entonces, al momento de formar un equipo, uno tiene que empezar a tener ese como sexto sentido y ver, ah, mira, a esta persona es tranquila, esta persona es mucho más tranquila en el sentido que se concentra y trabaja, esta persona es más rápida. Entonces, ante la presión, siempre tiene que haber alguien que, como digo yo, ponga la espalda y diga, no, no, esperen un momento, chicos, a ver, ¿cómo estamos con esto, con esto, con esto? Genial, te das vuelta y ahí comenzás a decirle, no, mire, el proyecto está en este momento, está así, así, así. O sea, uno tiene que captar y el que se toma el rol o que se distribuye el rol de líder tiene que empezar a esa presión absorberla para poder transmitir a su equipo hacia adentro esta parte de frenar las presiones externas para que el equipo siga trabajando enfocado y uno se dé vuelta y empiece a interactuar. Esta es típica conversación entre gerente y jefe. El gerente presiona y el jefe se da vuelta, un segundo, ya te averiguo, quédate tranquilo que va a salir el trabajo, te das vuelta, chicos, ¿qué falta? Y empezás a trabajar. Esos son los roles de liderazgo que hoy en día se tienen que ver y cada día se ven más, que el líder está a la par del equipo de trabajo y no está en una posición diferente. Entonces, esa es la forma de manejar la presión. Uno tiene que absorber cierta parte de la presión sin dejar, sin obviamente dejar de lado cuál es el objetivo que tiene el equipo, que es terminar esa tarea en cierto tiempo y bajo esa cierta presión. Y siempre divirtiéndose, chicos. Diviértanse, porque lo más lindo que hay es divertirse. Muchas gracias. Hay otra, otra, perdón, dos Hay preguntas. Entonces sí. está, ¿cómo empezó su idea de negocio y cómo, que es de Cintia, y cómo lo fortaleció en el tiempo y nos podría aconsejar a los emprendedores y qué nos podría aconsejar a los emprendedores que estamos comenzando? Uy, ¿cómo empezó mi idea de negocio? Uy, hace tiempo. Yo empecé a estudiar hace ya 29 años, ya que arranqué a los 19, tengo 48. Eh, pero empecé siempre, tenía en mi cabeza, cuando comencé esto en el 2020, realmente en plena pandemia, empecé a pensar en o sea, yo lo venía trayendo al negocio y como emprendedor un día dije, hasta acá llego, no quiero más una persona que tenga de jefe, no quería tener más jefe y dije, bueno, arranco. ¿Y cómo uno arranca? Creyendo que su idea es la mejor.
y creyendo que puede cambiar algo a la sociedad lo que uno aporta. Entonces empezás a pensar de una manera, a ver, ¿qué aporto a la sociedad o qué puedo dejar en la sociedad para que yo pueda, con mi proyecto, con mi emprendimiento, ir para adelante y que sé que va a servir? No le voy a decir que fue todo facilísimo, ¿no? No, tuve 10 millones de contras, pensé mil veces, vuelvo otra vez a relación de dependencia, salgo, no, sigo con mi proyecto. Entonces ahí empiezan las dudas y cómo llega. Lo que más le aconsejo es, si ustedes tienen algún emprendimiento que saben que es muy bueno y pasión, pónganle pasión al emprendimiento. Y la pasión a veces no tiene precio, le puede costar un poco más y pueden llevar eso a otro nivel. Y se lo hablo a un argentino que hemos pasado por miles de cosas en la Argentina, como ustedes saben. Hemos pasado por miles de cosas. Entonces siempre es pasión. Sin pasión lo van a lograr, pero les va a llevar más. Ahora, cuando uno le pone pasión, no va a haber nada que a ustedes los haga flaquear y les haga decir, uy, no, ya está. No, les puedo asegurar que no. Así que ese es como yo arranqué. Con miedos, muchos. ¿Por qué? Porque yo tenía que sustentar una casa, tenía que sustentarme a mí, tenía que sustentar mi familia. ¿Y cómo hacemos y cómo hacemos? Y bueno, esa fue la forma. Mm, Excelente. Bueno, Muchas gracias. Yo creo que ya estaríamos sí listas. falta, Rudy, Natalie, sí, Natalie, falta, veo que Fabio Lee ha levantado la mano. Si puedes activar tu audio para que le hagas la pregunta directa a nuestro ponente Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy Un agradecida gusto. por la charla, muy efectiva. Quería preguntarle algo al profesor. ¿Qué habilidades o conocimientos cree que son fundamentales para tener éxito en un hackathon? ¿Qué Ojalá. habilidades? Y bueno, yo te lo voy a decir en argentino, ser cara dura, primero. Primero, ser cara dura, no tener mucha extroversión, no ser introvertido, estas personas, no. Ser cara dura, charlar, presentarte, ofrecerte, un gusto, encantado. Eso fue, creo que es la primera característica que tenemos que tener. Pero ¿por qué te digo esto? Porque los mentores en los hackathon, aparte de presentarse y dialogar y presentar todo el hackathon, empiezan a observar que a las personas que están atentas, que preguntan, que repreguntan, que están siempre atentas a todo. Entonces eso también es válido. Hay gente, con un americano, yo inglés hablo, no soy bilingüe, hablo inglés, pero un americano fui y parecía, realmente parecía cualquier cosa. Y el tipo se calmó, me escuchó y me dijo, pero mirá que hablo español también. ¿Por qué no me avisaste antes? Le dije. Sí, pero bueno, era tanta las ganas que tenía de establecer un vínculo en relación, porque era una persona muy importante dentro de una minera, que nada, es eso, pero siempre tener esto de extroversión. ¿Por qué? Porque hace que uno se desenvuelva de otra manera, ¿sí? Y eso le va a servir a ustedes cuando uno tiene que, imagínense chicos, colegas, algunos pueden ser colegas, otros compañeros de emprendedurismo, cuando uno ¿cómo hago a vender mi cerebro? Ustedes siempre piensen eso. Yo tengo una idea que vendo mi cerebro. Yo no vendo nada tangible. Yo no vendo nada tangible. Yo vendo ciberseguridad y no te vendo un equipo. ¿Saben lo que es vender el cerebro de uno? Vos confía en mí. Vos confía en mí que yo no te va a pasar nada. Y el tipo me mira y me dice, pero ¿y cómo voy a confiar en vos si no me estás mostrando nada? Entonces ahí nace todas estas características de vender. Y venderse uno, venderse como profesional, venderse como emprendedor, venderse con las ganas, con la pasión, y ahí comenzás el trabajo. Yo creo que en un hackathon el ser extrovertido te va a ayudar un montón y lo tenés que practicar. Y practicar enfrente a un espejo, y practicar el diálogo enfrente a un espejo, y practicate la presentación, y así. Vale, gracias, muchas gracias. No, por favor. No, gracias. Bueno, ahí, cualquier cosa ahí dejo algunos, bueno, el Instagram y el mail, si no ahora dejo el mail en el chat, así ya lo tienen, y cualquier cosa me comentan y avanza por favor la ponencia. Si tienen alguna otra duda o consulta, estoy. sí, tenemos otras dos consultas. No sé si Rudy nos da el tiempo para seguir o se las podemos transmitir directamente a Martín.
Sí, yo creo que sí, Martín. No sé si nos compartes por el chat tus datos y también te la pueden Sí, formular directamente los emprendedores, porque también este es uno de los objetivos de la charla, ¿no? La interacción. Ahí está. Chicos y chicas, ya dejó Martín ahí